Abrimos la primera entrevista en piso de esta mañana. El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República, el CIEN, y el Centro Escocés para Cómics publicaron una historieta digital sobre la Convención de los Derechos Humanos para Personas Mayores. Para conocer sobre esta iniciativa y sus objetivos es que recibimos al doctor Fernando Berriel, profesor agregado de la Universidad de la República e integrante del CIEN. Bienvenido, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa, esta cooperación con Escocia y la elección de este mecanismo para difundir los derechos humanos de las personas mayores? Surge en un congreso en México donde habíamos ido a presentar unos resultados de una investigación de la universidad y ahí me encuentro con Mayra Crow, que es una de las coautoras, digamos, del cómic. Esperando que se armara una mesa, nos pusimos a conversar y ahí surgió la idea. Empezó ahí un trabajo en el 2019, porque esto fue antes de la pandemia, de colaboración. Sacamos antes algún pequeño cómic a propósito de la pandemia, como prueba más bien. Y conseguimos la participación de Monty Nero, que es un artista dentro del mundo del cómic bastante reconocido, que ha publicado para Marvel y otro tipo de empresas. Sí, se nota la calidad de las ilustraciones, sí, ¿no? Y bueno, finalmente salió, obtuvimos la financiación para editarlo en Escocia, para editarlo en formato digital. Estamos ahora avanzando en obtener la financiación para poder editarlo en papel en distintos países de América, porque en definitiva está centrado en una realidad propia de América, bueno, de todo el mundo, pero en particular de América, porque se centra en la declaración, en la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Por eso elegimos el viernes como para hacer un lanzamiento, el viernes pasado, que era el Día Internacional de los Derechos Humanos, y bueno, la verdad que fue un trabajo que nos acercó a algunos académicos que no estábamos habituados a esto, a un ámbito académico que se dedica a la cuestión del cómic. Esa también generalización del derecho, afortunadamente, es lo que hace de que las versiones sean en inglés y en español. Exacto, sí, y estamos en tratativas para que se pueda editar en portugués también, que es otra de las grandes lenguas que se hablan, o de las lenguas que se hablan por muchos millones de personas en nuestra región. ¿Está dirigido a la persona mayor o en general? Porque a veces uno asocia lo que es el género cómic con generaciones quizá un poco más jóvenes. Claro. Bueno, pensemos que las personas mayores son personas que también crecieron en la cultura pop, digamos, del siglo XX, donde el cómic era una realidad cotidiana. Pensemos, yo qué sé, Patorucito, todo ese tipo de cosas que de pronto nuestros padres, nuestros abuelos ya conocían, ¿no? Pero está dirigido a todo tipo de persona, busca mostrar situaciones comprensibles por ese lenguaje que permite el cómic y que muestre cuándo pueden estar en riesgo los derechos y la importancia de que haya un instrumento que tiene peso de ley en los países que lo aprueban, de protección específica de los derechos de un sector de la población que a veces sufre especialmente limitaciones para el pleno goce de esos derechos. Y a propósito de esta herramienta que facilita la lectura, quizás un poco más gráfica también con las ilustraciones, ¿falta difusión del conocimiento de los derechos humanos con el enfoque de adultos mayores? Exactamente, falta difusión y la mayoría de la gente por ahora no conoce que existe este instrumento de la Convención. Es un instrumento que aprobó en el 2016 nuestro Parlamento por unanimidad. Fue aprobado por la Asamblea General de la OEA y posteriormente ratificado por nuestro Parlamento por unanimidad. Pero no tantos países lo han ratificado. No, faltan en eso todavía, hay un debe grande. Sí, por ahora hay 8 países que lo han ratificado. Si lo aprueban 2 países más, que algunos están en vías de tratar este tema, eso permitiría que hubiera una comisión de control que fiscalizara que los países están efectivamente cumpliendo con esa norma. Y es una norma que establece derechos específicos para las personas mayores en el campo de la ley, en el campo de la vida social, en el campo de la salud, que muchos de ellos están en riesgo en nuestra sociedad. Entonces sería también un poco la intención del cómic, es sensibilizar
a la sociedad civil en general de nuestro país y en nuestro país especialmente para saber que existe y en otros países para promover la aprobación. Y en Uruguay, en el trabajo que ustedes hacen, ¿qué han relevado en cuanto a justamente esos derechos en riesgo o violaciones de esos derechos? Porque ahí hablamos, para que la gente sepa, quizás vos lo puedes repasar mejor, pero violación de derechos que tienen que ver con lo patrimonial, ¿no? Cuando las personas son adultas y ya les cuesta más tomar sus decisiones, en cuanto a la salud, en cuanto a decisiones sobre su propio cuerpo, cómo vivir, por ejemplo. Sí. Digamos que hay una gama muy amplia desde la microviolación de derechos que implica a veces la discriminación por edad en situaciones cotidianas, la forma en la que nos dirigimos a veces peyorativamente a las personas mayores, a veces con la mejor intención, por ejemplo, cuando le decimos abuela o abuelo a alguien que... hasta situaciones dramáticas como la que tú señalás, obviamente de la violencia patrimonial, además de otras formas de violencia doméstica, familiar, intrafamiliar, de los cuales las personas mayores, especialmente las mujeres mayores, pero las personas mayores en general muchas veces son víctimas. Y además la situación que fue notoria al principio de la pandemia, que se padece en muchos establecimientos de larga estadía de personas mayores. Justamente eso le quería preguntar, ¿cómo estamos o cómo detectan ustedes por su trabajo en cuanto a lo que es la situación del adulto mayor, principalmente después de la emergencia sanitaria, que ha sido un factor que esa población justamente ha sufrido muchísimo? En todo el mundo lo ha sufrido. En Europa se están cuestionando mucho lo mal que manejaron esta situación. Y nuestro país, nosotros entendemos que no ha sido la excepción, y de eso tuvimos ejemplos dramáticos, lamentablemente, como fue lo que sucedió en Fraiventos. En un único establecimiento, en menos de una semana, murieron 26 personas en una semana. Si eso hubiera pasado en cualquier otro establecimiento de cualquier otra franja etaria, todavía estaríamos escandalizados. Y sin embargo, es una situación que pasó ahí. Esa gente, ninguno fue trasladado a un centro de asistencia porque se consideró que no valía la pena por cuestiones sanitarias, pero llama mucho la atención que nadie haya sido trasladado. ¿Desde el CIEN va a haber alguna acción judicial? No, nosotros no, entendemos que eso se está investigando, ya la justicia lo está investigando, nosotros no. Simplemente somos testigos de una situación que no comprendemos y que, bueno, esperemos que esto se clarifique. Entendemos que la justicia lleva tiempo. ¿Y qué análisis se hizo también de la violación de otro derecho que tuvo que ver con el encierro, ¿no? Con la imposibilidad de salir, de recibir visitas presenciales. Exacto. Porque ahí teníamos la dicotomía esa, ¿no? De la salud. Ese fue el contexto en el cual fue posible que pasaran estas situaciones dramáticas, porque se tomó la decisión de que ahí no se podía entrar, cuando obviamente había gente que entraba, porque los trabajadores de esos lugares entraban y salían. Se le prohibió el contacto con la familia a las personas mayores de una forma que para nosotros es incomprensible. No había un protocolo escrito que indicara eso. Los protocolos que estaban disponibles en las páginas oficiales no indicaban eso. Y bueno, son situaciones que obviamente nunca habíamos enfrentado una pandemia de esta naturaleza y tenemos como sociedad que aprender muchas cosas, pero tenemos que ser conscientes que una de las poblaciones que más ha padecido eso han sido las personas mayores. No nos puede pasar nuevamente. Claro, pero entonces justamente para bajarlo a tierra, ¿cómo se entiende que habiendo ratificado esa reglamentación, entre comillas, hacia el adulto mayor, sigan pasando estas cosas? ¿No se puede tomar medidas en base a eso? ¿No se puede recurrir de alguna forma? Sí, bueno, hay una experiencia en Chile que de ahí está aludida en el cómic, que es el caso Poblete Vilches, que es un señor que va a un centro asistencial, no le habilitan el CTI porque dicen que no hay lugar, y había lugar, porque esperaban gente más joven para ser atendida. Ese señor fallece, la familia hace una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganan el juicio contra el Estado de Chile. Y basados en la convención que Chile había ratificado. Eso, que es un tema legal, nos muestra que es muy importante tener un instrumento de esta naturaleza para no estar totalmente desprotegidos. Y la idea del cómic es esto que está pasando ahora, o sea, poder conversar, que se promueva la conversación sobre estos temas y poder tener un acceso a eso que no es el habitual y que nos permite, bueno,
de una forma más dinámica, acceder a conversar y tener una idea de la importancia que tienen estos temas. Y más allá de la pandemia, que si algo bueno nos trajo, bueno, es exigir situaciones para poder pensarlas a costa de muchas vidas, ¿no? ¿Qué valoración hacen ustedes de violaciones a los derechos que hacemos sin querer? ¿Por qué? Me he cuestionado muchas veces que adultos mayores tienen la capacidad de tomar algunas decisiones y otras no. Entonces, para quienes acompañan con la mejor voluntad, a veces es difícil, ¿no? Capaz que uno no respeta una decisión que sí se podía tomar, pero ya no están pudiendo tomar otra, porque así es la vida, ¿no? Exacto. De a poquito a veces se van perdiendo algunas de las capacidades o precisamos más apoyo para algunas decisiones. Y eso lo vinculo también con el término abuelo, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no? A mí personalmente no me gusta usarla para personas mayores, pero está como arraigada y es cariñosa, ¿no? Sí. ¿Qué situaciones advierten ustedes de violaciones sin querer, digamos, por tener naturalizados otros conceptos? Por ejemplo, esta de los abuelos. Claro, es que, digamos, se le atribuye un rol que la persona no necesariamente tiene. Bueno, las mujeres pasan mucho por eso cuando le dicen madre. En circunstancias que uno dice, pero ¿y qué tiene que ver? Si yo soy madre, no, si capaz que no soy madre. Y esto pasa con las personas mayores, son una señora, un señor, un conciudadano, ¿no es? Y es más común en los varones que le digan abuelo y abuela a las personas mayores, pero lamentablemente incluso en muchos establecimientos específicos que trabajan o funcionarios que están dedicados a trabajar especialmente con esta población, todavía se arrastra eso porque no hemos de pronto emprendido con decisión la capacitación que todos necesitamos, porque es como tú decís, no es por mala intención. En general quien lo dice lo hace buscando un acercamiento afectivo, una forma simpática de llamar a alguien. Lo que pasa es que está marcando algo que tiene que ver con la edad, algo que tiene que ver con una familia, que no es necesario. Claro, ya nos tenemos que despedir, pero me gustaría que más allá de la pandemia, brevemente nos dijera en qué lugar estamos en Uruguay con respecto al mundo, en el trato al adulto mayor, en los cuidados y en el cuidado. Uruguay, por suerte, es uno de los países que ha hecho las cosas muy bien a lo largo de su historia en ese tema comparado con lo que es nuestra región. Pero eso nos tiene bastante lejos de estar conformes, digamos así. Sigue habiendo mucha violación de derechos humanos, sobre todo, más que violación, trabas para el pleno goce de derechos. Es como el Estado, en una perspectiva de derechos, no solamente tiene que garantizar que no se violen los derechos. La sociedad no solamente tiene que garantizar que no se violen los derechos de los conciudadanos, sino que tenemos que garantizar que todos podamos acceder plenamente a nuestros derechos. Y eso no está pasando todavía en el Uruguay con las personas mayores en un montón de aspectos. Muchas gracias por estos minutos. ¿Dónde se puede acceder al cómic ahora? Bueno, en la página del CIEN se puede acceder y eso los reconduce a la página de la Universidad de Dundee, donde está publicado en castellano y en inglés por el momento. Esperemos que pueda estar en portugués. Y esperemos que pueda estar en papel también, ¿no? Para estamos peleando para obtener esos pesitos. Muchas gracias, Gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Fernando Berriel.